Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de literatura, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar de la literatura del realismo. ¿Qué es la literatura del realismo? El día de hoy vamos a verlo, ¿ya? Nuestro propósito del día de hoy es conocemos una nueva corriente literaria, el realismo. Bien, el realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo fue un movimiento artístico, estético y literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX en reacción al romanticismo, con la intención de describir la realidad de manera objetiva. Muy bien, como ustedes saben, ¿cierto? El romanticismo es también una corriente literaria donde primaba ¿qué? La subjetividad, es decir, el yo poético, la persona, ¿cierto? Donde se expresaban ¿qué? Sentimientos, ¿verdad? Sentimientos, se expresaban no solamente el sentimiento, el amor a la persona, sino a la patria, a la naturaleza, ¿recuerdan? Bien, eso era el romanticismo, ¿no? Donde el tema básicamente era el amor, ¿cierto? El amor, el patriotismo, la historia, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces el realismo, cansado de se podría decir su temática del romanticismo, entonces ellos nacen en reacción, en contra, ¿no? Entonces ellos, el realismo lo que buscaba era básicamente plasmar la realidad de manera objetiva, de manera minuciosa, ¿ya? Entonces eso es el realismo, es un movimiento artístico, ¿ya? Y que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX y nace en Francia. Obviamente este nace en Francia. El romanticismo, ¿recuerdan dónde nace? Nace en Alemania, Bien, según su contexto histórico-cultural, el realismo ya se da, como les había mencionado, a mediados del siglo XIX. Como les dije, este surge en Francia, ya en contra del romanticismo, con la intención de denunciar la problemática social y describir la realidad de manera objetiva y minuciosa. No se olviden. El contexto histórico-cultural en el que se ubica es a mediados del siglo XIX, ya en el cual se está dando la Revolución Francesa, ya. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? Aquí se da el afianzamiento de la clase burguesa, ya, la lucha de la clase obrera también para mejorar su calidad de vida. Otro hecho importante que se da durante esta época es la migración masiva del campo a la ciudad. Acá se da un nacimiento de la sociedad urbana, ya. Entonces las personas que vivían en el campo van a la ciudad, ya, obviamente aquí naciendo una nueva sociedad. Aquí en esta época también se dan adelantos tecnológicos importantes, como lo es la fotografía, el radio, el teléfono, ya, y también el fonógrafo. Aquí durante esta época se da la aparición de corrientes filosóficas y científicas muy importantes, como lo es el krausismo, ¿cierto? Con su representante Karl Kraus, y en honor obviamente a él es que se denomina krausismo, ya, esta corriente filosófica. El positivismo también es una corriente filosófica donde su máximo representante es Augusto Comte. El evolucionismo ya sabemos que es Charles Darwin. El socialismo y el materialismo, este está representado por Karl Marx, ya, también es una corriente filosófica. Y también está el estudio de la genética de Gregor Mendel, ya, entonces ese sí es una corriente científica, ya, el estudio de la genética. Ahora sí, esos son los hechos más importantes que se dan durante a mediados del siglo XIX. ¿Qué podemos decir sobre la literatura del realismo? El origen del término realismo, ya, el origen del término realismo es netamente francés, obviamente allí nace. Apareció aproximadamente en el año 1850 en el arte pictórico, al igual que aquí en Perú,
¿ya? También se desarrolló en el arte pictórico, en las pinturas, para referirse a lo cotidiano, es decir, a lo que se da día a día, ¿verdad? Eso es lo cotidiano, a lo simple de la vida, en los lienzos de Gustave Courbet, ¿ya? A quien se le atribuyó el fundador del realismo y la invención del término. A partir de ese año, o sea, de 1850, en Francia, numerosos literatos y críticos se preocuparon por difundir el realismo como una nueva alternativa frente al decadente romanticismo que explotaba en exceso el lirismo y la fantasía. Aquí, obviamente, pues no, en el romanticismo destaca bastante en esta corriente lo que es el romance, y el romance comunicándolo por medio de ¿qué? De poemas. Por eso es de que se desarrolla el exceso del lirismo, dice, ¿no? Y la fantasía, obviamente, pues no, porque acuérdense que lo que buscaba el romanticismo era un escape a la realidad, por eso fantaseaba, ¿cierto? Con lo ideal, con el idealismo. Bien, ¿qué más podemos decir sobre el realismo literario? El realismo literario tiene tres aspectos, ya son los que vamos a estudiar: su difusión, los temas y el origen. Sobre la difusión, ya decimos que este surge a raíz de que la burguesía consideraba que la mentalidad propia del romanticismo no era apropiada para la búsqueda de cambios. Asimismo, los lectores necesitaban identificarse con los personajes de las novelas. Obviamente, pues no, es necesario para encontrar el agrado a una novela identificarnos con el personaje, ¿cierto? ¿Y cómo nos identificamos con los personajes? Con las vivencias, ¿cierto? Con las vivencias, con los problemas, con los miedos, los temores. Entonces, si es que el personaje de la historia que estoy leyendo pasa cosas comunes por las que yo también, obviamente, la voy a tener mucho más agrado a esa novela o a esa obra, y obviamente a la lectura. Los novelistas realistas se convirtieron en historiadores, pues se documentaron no solo de la realidad, sino de libros de las bibliotecas. De esta manera se buscaba la cotidianidad de los personajes, las acciones y los escenarios. En el realismo literario, ya como ya sabemos, se inicia en Francia con las novelas de Gustave Flaubert, ya, y su máxima obra es, por ejemplo, Salammbô, o también está Madame Bovary, ¿cierto? Esta es una de sus obras muy bonitas, a mi parecer. A mí me gusta bastante. Si no lo he leído, les invito a leerla. Ya, Madame Bovary es una historia de la realidad, una problemática que se vivía en aquel tiempo y que hasta ahora, ¿no? Es un problema el tema es la infidelidad, ya, así que si es que te interesa por ahí, podrías leerlo, ya. Entonces, Gustave Flaubert y Guy de Maupassant. Luego se difundió a otros países europeos, llegando tardíamente al Perú. Los temas que se desarrollan en el realismo literario son política, el proletariado, o sea, el pueblo, la vida del campesino, la infidelidad, lo que le mencioné, ¿no?, en la obra de Madame Bovary de Gustave Flaubert, los vicios sociales, también la pobreza. Estos son los temas. El origen ya de el realismo literario se caracteriza por la publicación de novelas en forma de folletines o entregas periódicas. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que inicialmente este tipo de literatura del realismo se impartió o se compartió por medio de folletines. ¿Qué quiere decir? Por medio de folletos, pues. Ya, obviamente, lo que buscaba esto era de que el lector quiera seguir leyendo, busque seguir leyendo, ¿ya? Entonces, obviamente, al ser interesante, el lector esperaba seguir leyendo esos folletines, ¿ya? Y se los entregaba en forma periódicas, o sea, de tiempo en tiempo. La modalidad que aumentaba la preferencia del público por sus escritores favoritos. Este hecho común, sobre todo en algunos países europeos, ¿ya? Como Inglaterra y Francia, permitió que las novelas fueran extensas sin perjudicar el interés del lector, es decir, que no eran aburridas. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre sus características. Ya, las características del realismo es que buscan la reproducción exacta de la realidad. Por eso es que les decía que describían la realidad de manera minuciosa, exacta, tal cual, ¿ya? Obviamente, esta es otra de sus características y una de las principales, el rechazo al romanticismo. ¿Por qué? Porque lo consideraba
demasiado, ¿no? Ilusión. Se basaba mucho en lo que es el ideal, la ilusión, ¿no? No se basaba mucho en lo que pasaba realmente. Entonces, otra de las características es esta, el reflejo de la realidad, ¿ya? Individual y social, no solamente del hombre como ser personal o único, sino en sociedad también. El uso de la descripción detallada, bueno, ya lo mencionamos con la reproducción exacta de la realidad. La exposición de lo cotidiano, es decir, los problemas que vivimos día a día. El uso de diferentes niveles de lengua, obviamente para todos los públicos, ¿no? Hay públicos a los que se les puede escribir en una lengua de repente literal o un poco formal, a las otras no tanto, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos los gustos en realidad. Aquí también en sus obras hay una denuncia de los males y del entorno, ya hay una denuncia acá hay una denuncia. Entonces también hay una transmisión objetiva. Obviamente acá ya no prima mucho lo subjetivo, caso contrario al romanticismo, ¿verdad? Aquí hay una preferencia por la novela, por el género novelístico, y obviamente el narrador es omnisciente, ya predomina este tipo de narrador y el estilo indirecto libre. Entonces esas son sus características de la literatura del realismo. Ya saben, ya básicamente todo se engloba en una sola idea, que es la se podría decir la reproducción de la realidad de manera objetiva y detallada. Así que cuando les pregunte pueden responder esto de acá. Muy bien, ahora sí, con respecto a sus representantes en Europa y Norteamérica. Bueno, en Europa tenemos a Francia, España, Rusia, Inglaterra. En Francia tenemos a Gustave Flaubert como su máximo representante, a Honoré de Balzac. Gustave Flaubert con su obra Salammbô, Honoré de Balzac con Eugenia Grandet, Guy de Maupassant con su obra Bola de Cebo y Marie-Henri Beyle, que es el verdadero nombre de Stendhal, ya con su obra Rojo y Negro. Son estas obras que he mencionado, son las máximas, ya obras que representan al realismo. En España tenemos a Benito Juárez Galdós con su obra Episodios Nacionales, a Juan Valera con su obra Pepita Jiménez, Leopoldo Alas también con su obra La Regenta, y por último a José María Pereda con El sabor de la tierruca. El sabor de tierruca. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky. Claro, cómo no mencionar a Fedor Dostoyevsky, ¿cierto? Con Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, y varias obras más que tiene, ¿no? Como por ejemplo El jugador, ¿ya? Rusia, estos son representantes de Rusia. Acá también está León Tolstoy, también está Nikolai Gogol. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, ya obviamente más conocido con su obra Oliver Twist. También está Marianne Evans, conocido también como George Eliot, con Silas Marner. Y en Estados Unidos tenemos a Samuel Langorno, conocido como Mark Twain, ya el cual es su seudónimo, con la obra El príncipe y el mendigo, y a Henry James con su obra El americano. Muy bien, ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Espero que esta clase la hayan entendido, y ya saben que para cualquier duda la vamos a absolver durante clase, o también la pueden hacer por internet. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.